estén bien. Un placer, ¿verdad? Hacer esta videoconferencia. Hacer esta videoconferencia debido a que hemos tenido problemas a la hora de conectarme. Y creo que es en este sentido mi conexión. Pero bueno, eso no nos quita para poder, en este caso, darle el pan del saber y el conocimiento de lo que hemos venido desarrollando hasta la fecha, ¿verdad? Bueno, es un placer. Cualquier pregunta siempre estamos anuente a responderle y poder, en este caso, darle la información adecuada. En este sentido, quisiera abordar con ustedes las temáticas que hemos estado desarrollando hasta la semana pasada, perdón, hasta este lunes que tuvimos la clase. Y basado en esto, quisiera ustedes siempre tomar en cuenta el material que está en la plataforma en lo, en lo que respecta a las consideraciones básicas a tener en cuenta para el diseño de un restaurante. Recordemos que el restaurante es un elemento fundamental para la actividad turística y dentro del contexto de la actividad turística, los restaurantes es un elemento necesario. Perdón. Sin los restaurantes no existiría el proceso para poder vincular o para poder desarrollar alguna actividad propia, cómo alimentar a los turistas o cómo alimentar a la comunicación, a la población y a la misma vez cómo generar un proceso de ingreso. Recordemos que en cierta manera algunas actividades turísticas están relacionadas no solamente al contexto del desarrollo como tal. Digamos, la base del turismo está considerado con lo que yo voy a fomentar o dentro de la economía de la localidad, cómo voy a fomentar yo las diferentes actividades. Y en eso consiste un poco esta característica que hemos estado viendo y lo miramos el día lunes. Hoy simplemente vamos a hacer un reforzamiento de acuerdo a lo que hemos estado observando dentro de las actividades. Vamos a poner si existen normas, si existen criterios a la hora de establecer un establecimiento gastronómico, los cuales van a estar enfocados a las características del tipo de restaurante, la actividad del restaurante, del mercado que se va a establecer, y de esa manera se va a fomentar o se fomentará un contexto muy propio de la restauración. Recordemos que hay o existen restaurantes de acuerdo a ciertas clasificaciones. Yo les decía a ustedes, pueden haber restaurantes callejeros, pero callejeros muy buenos. Creo que ustedes conocen el patio, aquí al lado de, en este caso, las colinas, carretera Masaya. Entonces, son establecimientos callejeros, dicho de una manera, pero con ciertas características que hacen que el público, ¿verdad? O el cliente o el comensal pueda, en este caso, llegar a la local a comer un tipo de alimento, tal vez con ciertas características. Uno de los elementos a tomar en cuenta, ¿verdad? Ya hablamos de una estructura básicamente dentro de lo que es el contexto de la actividad. Nos vamos a referir a la circulación como un elemento donde el cliente, ¿verdad? Y el personal pueda tener un aforo o un criterio enfocado, ¿verdad? A la forma con la que yo voy a trabajar o cómo voy a trabajar, en el cual yo no, en este caso, no pueda estorbar al comenzar, no pueda en este caso salir de ese entorno, no pueda en este caso determinar las características del establecimiento, pero que de una u otra manera yo pueda en este sentido existir una libre circulación entre el comensal y nuestros trabajadores. La decoración no debe ser un aspecto muy fuerte, puede ser sencillo, puede ser caracterizado, ¿verdad? Pero ojo, también lo decía, esto debe estar de acuerdo a las características del establecimiento. Si es un hotel de montaña, yo tengo en este caso un restaurante, yo no voy a utilizar nada más y nada menos que tal vez la decoración externa y algunos montajes de mesa, algún estilo de buffet un poco más característico al elemento. La organización de mesas, así como los estilos y las características, recordemos, algo que me mencionaba una de sus compañeras el día lunes, estamos hablando del contexto de mesas redondas, mesas rectangulares, mesas circulares, pero estos son características. Vamos a suponer que su establecimiento hace eventos y en el evento ustedes tienen cierta forma. Recordemos la medición de los espacios, pero en ese caso vamos a tomar en cuenta también el tipo de establecimiento. Si van a hacer un cóctel, no tenemos mesa, tenemos sitios donde vamos a ubicar copas y platillos porque es un cóctel. Si es un convivio, es diferente. O sea, hay que ver y analizar el tipo de evento o el tipo de actividad que vamos a desarrollar. El piso, en este caso, debemos de tomar en cuenta mucho que no debe ser un piso demasiado liso,
porque si algún comensal bota algún líquido y no tenemos a mano el área de limpieza, entonces vamos a tener ciertas dificultades y ciertos problemas en el entorno que podamos, en este caso, llegar a establecer, ¿verdad? Entonces, son algunos contextos como las paredes, la ventilación no solamente para el área de salón, la ventilación para el área de cocina. Recordemos que de igual manera hay elementos que se pueden tomar en cuenta. Si es un disco bar o un restaurante bar disco, hablemos del mobiliario, qué tipo de mobiliario voy a tener, por mencionarlo. O el ruido externo, el ruido interno, el ruido que viene de la cocina. Algo muy fundamental que debemos de disminuir y minimizar el tipo de ruido que sale de cocina, el ruido que viene exterior, ¿verdad? De la calle o cualquier elemento que tiene que ser el concepto musical interno a una sala, a un comedor, o en el caso también puede ser la contextura del entorno. Hablamos de ambientación, hablamos de aire acondicionado. Recordemos, y les mencionaba que hoy no se permiten áreas de fumado y no fumado en un restaurante, está, por ley está prohibido. Entonces, el área de, no de fumado es área externa, ¿verdad? Área de aire acondicionado, la parte interna. Entonces, también elementos como la iluminación, elementos en los cuales verdaderamente debemos de organizar de qué forma o de qué característica vamos a trabajar el entorno, ¿verdad? De nuestro establecimiento y de esa manera poder tener esa característica que compete para un establecimiento gastronómico. ¿En qué va a consistir? Vamos a suponer, aquí tenemos una imagen, por decir un ejemplo, tenemos recepción y almacenaje, preparación, cocción y servicio para llevar al comedor. Pero no es solamente eso. Recordemos que yo les decía, el salón o un restaurante está dividido de una forma equitativa, 60-40, 60 salón, 40 cocina. En el caso si es un restaurante un poco más lujoso, hablamos que ese contexto se puede ir variando, pero de igual manera va de acuerdo a las características. Cuando hablamos de cocina, la cocina va a estar dividida en diferentes áreas. Esa área, de igual manera, va a estar el área de cocina, que es toda el área donde se prepara y manipula los alimentos, el área de almacenamiento, ¿verdad? Que generalmente podemos encontrar tres áreas de almacenamiento. Lo que es legumbres, lo que puede ser productos no perecederos y productos perecederos. De acuerdo también a las características, vamos a tener en el producto de perecederos lo que son elementos muy sensibles como la carne, la leche, los embutidos, queso, ¿verdad? Que por sus circunstancias sabemos que tienen menor duración. Entonces, en ese sentido, vamos a tomar referencias de esas conceptualizaciones. De igual manera, vamos a tener un área de almacén en el cual va a estar todo lo que es la utilidad o la utilización de manteles, cubremanteles, la cubertería, platería, los vasos, etcétera, así como los elementos de limpieza que se pueden establecer. Entonces, todo eso tiene que estar distribuido en el 40%, ¿verdad? De lo que hablábamos, no solamente es cocina, sino las diferentes características que se pueden establecer dentro del establecimiento. Entonces, basado en eso, nosotros también tenemos que ir analizando, ¿verdad? Estos criterios, como son la política de abastecimiento, el almacenamiento de la comida, el control del espacio de preparación, distribución y zonas de acción. ¿Qué ocurre? Todo esto tiene mucho que ver con el aspecto de cómo vamos a trabajar o cómo vamos a desarrollar nuestra área de cocina. Por decir un caso, política de abastecimiento. Cada cuánto vamos a comprar un producto, cuáles son los productos de temporada, qué tamaño tiene nuestro menú, cuántos platillos, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero de igual manera, cuál es el proceso de preparación de los productos. Entonces, todos esos enfoques nosotros no los vamos a tomar en cuenta para poder ir, en este caso, viendo qué almacenamos, cuándo lo almacenamos, cómo lo vamos a almacenar. De igual manera, el control. Aquí entra lo que es la contabilidad, que yo sé que a muchos no les gusta. Recordarán en contabilidad lo que dice primero en entrada, último en salida, ¿verdad? Dependiendo del sistema que utilicemos. Pero por eso lo utilizo, lo que son los RAC o lo que son los documentos para llevar el control de entrada y salida de las áreas. Hablo del espacio de la preparación, dónde vamos a preparar, cómo lo vamos a resguardar cada uno de ellos, cuál va a ser el área de recibimiento de los productos y de qué manera lo vamos a ir distribuyendo en las diferentes, ¿verdad? Ubicaciones dentro de nuestro establecimiento. Por eso les mencionaba, un restaurante debe estar bien marcado dentro del contexto, lo que es el área operativa,
el área de recepción y el área administrativa. De igual manera, no solamente son las tres, y el área operativa, recordemos que está entre lo que es cocina y salón. Entonces, esas son algunas de las zonas. Hablamos de zona de cocción, donde vamos a ubicar nuestra cocina. Entonces, hay muchos elementos, ¿verdad?, que vamos a ir desarrollando o que se pueden ir desarrollando en contexto con lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Un aspecto muy importante, lo que es la manipulación e higiene de los alimentos. ¿Cómo vamos a hacer? Yo les comenté lo que el lunes fue. Les comentaba que muchos restaurantes, a través del MINSA, del Ministerio de Salud, lo que buscan es que, en este caso, los trabajadores se hagan un análisis de salud. Y el análisis de salud va desde lo que es el examen de sangre, el examen de orina, el examen de heces fecales, el examen de garganta, ¿verdad? Entre otros elementos que se pueden ir definiendo. Pero todo eso tenemos que irlo analizando de acuerdo a las características que se van a establecer dentro de nuestro establecimiento, ¿verdad? Entonces, son aspectos que de una u otra manera se tienen que ir visualizando dentro del contexto de nuestro restaurante. Acá vamos a ver ahorita medición de la duración del servicio o el cálculo de capacidad máxima de asientos. Es un aspecto sencillo, en otras palabras, sí, bastante sencillo, cuando ya se tiene la práctica. Por decir, hay algo que llamamos el ciclo del servicio. El ciclo de servicio, y lo vamos a ver un día también el próximo lunes, el ciclo de servicio es tiempo que dura un cliente sentado en mi localidad. Estamos hablando de un promedio de 1 hora, 60 minutos. Este promedio tiene que ver con el tiempo de duración del cliente en el salón. Esto sería el promedio. O sea, acá en este documento nos dice la duración de la duración del ciclo de servicio, no es más el tiempo que ocurre desde que el cliente arriba a las instalaciones y luego sale. Esto puede estar dividido o puede estar desarrollado de la siguiente manera. Arribo del cliente, tiempo, saludo, ubicación de la mesa. Se estandariza. 5 minutos, 10 minutos. Saludo y entrega de la carta del menú después de tanto tiempo. Y al final, todo este proceso que va del servicio de la pendiente solicita, levantamiento de la comanda, que nosotros le decimos, etcétera. Tiene una duración máxima de 60 minutos. ¿Qué pasa si el cliente no pasa más de ese tiempo? Tenemos una mesa ocupada. Y si el salón está lleno, como en este momento, ¿verdad? Posiblemente, entonces vamos a tener la dificultad de que el cliente no se, un cliente va a ir y vamos a dejar uno que ya no está produciendo la parte económica. Recordemos que esa es la parte, no que nos interesa, pero sí es la satisfacción del cliente y que el cliente se vaya conforme con lo que se le está dando, ¿verdad? Entonces, en ese sentido tenemos diferentes elementos. Entonces, un elemento fundamental que se analiza por contexto en la mayoría de los establecimientos para poder tener en cuenta los criterios de las actividades. Dentro de la plataforma ustedes tienen documentación que necesito que ustedes lean para que el día lunes, ¿verdad?, podamos hacer un poco más. No estamos trabajando mal, considero que no estamos trabajando mal, pero que ustedes se integren un poco más haciendo preguntas acorde a la temática. Recordemos que uno de los objetivos que tenemos en cuenta es terminar esta asignatura como y el manejo de un restaurante, donde cada uno va a tener su papel y vamos a fungir características, como el mesero, como el cocinero, el administrador, el barman, el sommelier, etcétera, ¿verdad? Bueno, mm, ¿verdad? Podemos mencionar diferentes características. Vamos a ver lo siguiente. Dentro de algunos elementos, y les decía a ustedes, ¿verdad? Les decía a ustedes específicamente, perdón por el relojito. En este caso, vamos a ver. Mm, Aquí tenemos este elemento. Aquí yo le decía a ustedes, aquí ustedes tienen esta documentación, que es la tercera semana, área de cocina, consideraciones para el área de un restaurante y el restaurante y sus instalaciones. Esto necesito que lo apoyen. También, de igual manera, en el caso, poder enfocarse en las diferentes características que podemos desarrollar. Estamos hablando ya de la semana 3, en la semana vamos para la Semana Santa. Pero en esto yo les voy a dejar una asignación para que luego vengamos a trabajar
en contexto con lo que podemos ir desarrollando y podemos ir estableciendo. Recordemos, el criterio de estos videos es apoyarlo en el contexto de la actividad. Dicho de otra manera, ¿verdad? Para verlo de esa forma. Esta semana nos tocaba desarrollar esto con lo que respecta, ¿verdad?, a la estructura de la agencia de alimentos y bebidas. No solamente la parte estructural, sino también de una forma muy específica a la hora de definir cuáles son los áreas o los elementos dentro de un establecimiento. Puede ser que el establecimiento sea pequeño y no tenga necesidad de tener una gran estructura. Simplemente el cocinero, ayudante de cocina y los meseros. Algo sencillo. Pero si hablamos de un establecimiento que está un poco más estructurado, de unas tres y cuatro tenedores, entonces estamos hablando que ya vamos a tener una estructura donde posiblemente el servicio tenga un bar, tenga un área de cocina, tenga una ensalada, etcétera. Entonces, hay miles de ejemplos que se pueden tomar para la hora de estructurar este tipo de actividad. Acá, ¿verdad? Ustedes tienen este video que espero que lo vean, porque aquí vamos a sacar algunas preguntas para el día lunes y tomar referencias de esa manera para poder desarrollar nuestros criterios y nuestras actividades, ¿verdad? Entonces, chicos, en el sentido general y propio, pues creo que se ha abordado un poco la temática de la semana, de la Agenda 3. Si existe alguna duda, algún comentario, con gusto estoy a atenderlo. Me pueden mandar mensaje a través del correo electrónico, barra institucional, o de igual manera a través de este medio, que lo podemos utilizar. Ha sido un placer. Cuídense. Nos vemos el lunes.